Reencuentro. Un programa de Pastoral de las Adicciones. No importa la situación en que te encuentres, recuerda que siempre hay una salida, siempre hay otra oportunidad. Aunque parezca que todo ha terminado, es posible comenzar de nuevo. Más aún, es el momento para renacer. Reencuentro. Oración de la serenidad. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Sí, buenas tardes, bienvenidos al programa Reencuentro, Padre Jaime Lares. Qué bueno que están con nosotros, los saluda el titular del programa, el Padre Andrés Ramírez. Vamos a pasar un momento con Hilda para que salude a los países que nos acompañan. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en tu programa Reencuentro. Quiero agradecer especialmente a los países que el día de hoy nos acompañan. Ellos son Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Argentina, Perú, Francia y México. Muchísimas gracias. Pasamos nuevamente con Padre Andrés Ramírez y su invitado especial del día de hoy. Muy bien, muchas gracias que estén con nosotros. La persona que este día nos acompaña es el director y psicólogo de la Clínica Cacique en Tijuana, en la zona del Río. Él se llama Pedro Uriarte. Bienvenido, Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal, padre? Muy buenas tardes. Muy agradecido de poder estar aquí con ustedes en este programa. Y agradeciendo también a todos los países que nos están escuchando y esperemos, ¿verdad?, que el tema del día de hoy, que es un muy buen tema, es el valor terapéutico del programa de los 12 pasos, pues pueda poder llegar a dar un buen entendimiento de cuál es el significado y cómo nos puede servir este proceso. Muy bien, Pedro, qué bueno que nos acompañas. Si recordamos, dentro de los 5 equipos que nos acompañan los sábados, un equipo es AA, que prácticamente su trabajo es con los 12 pasos, ¿no? Pero hoy lo interesante es que Pedro es psicólogo, o sea, Pedro conoce los 12 pasos, pero también es como la visión del psicólogo en este aspecto, en estos 12 pasos de crecimiento, podríamos decir, y de rehabilitación, ¿no? Bien, Pedro, vamos iniciando. Entonces, ¿qué es un programa de 12 pasos, Pedro? Okay. Padre, el programa de los 12 pasos inició en el año de 1935, de hecho está ya en unos días, va a cumplir su 82 aniversario, y fue un programa que se inició fue un trabajo en conjunto con el psicólogo Carl Gustav Jung, Bill W. y el Dr. Bob. Bill W. y el Dr. Bob, alcohólicos en recuperación, y el Dr. Carl Jung, médico psiquiatra, teórico y psicólogo también, que estaba muy dedicado en ese tiempo a poder ayudar a alcohólicos con un problema como el que estaba sucediendo en aquel tiempo, que después de que se legalizó el alcohol en la década de 1910, las primeras 2 décadas fue impresionante cómo afectó a todo el continente, y surge la necesidad, ya no propiamente la idea, sino la necesidad de poder crear un programa de autoayuda, y dentro de este programa de autoayuda que tuviera un valor terapéutico para poder ayudar a cambiar la mentalidad de todo aquel alcohólico que estaba pasando por una situación en la que no tenía la capacidad de poder manejar su voluntad y que por ende se estaba haciendo daño a sí mismo y también le estaba haciendo daño a otras personas. El programa de los 12 pasos está constituido por son 2 grupos, que cada grupo está constituido por 2 triadas de pasos, que los vamos a ir desglosando uno por uno, y cada uno de ellos tiene un valor terapéutico. El valor terapéutico es poder rehabilitar, y no nada más rehabilitar, sino poder restaurar la capacidad de pensamiento de cada ser humano. La participación directa del Dr. Carl Jung fue poder integrar cuáles son las analogías
con palabras claves y temas específicos que ayudan a que una persona pueda cambiar su manera de pensar en torno a una enfermedad autodestructiva y poder cambiar el ciclaje de pensamiento a poder cambiar la deformación de pensamiento a una reformación de pensamiento. Entonces es un programa muy, muy completo, tiene mucha estructura psicoterapéutica y a la vez sus bases principalmente, lo mejor de todo es que son espirituales. Muy bien, entonces la base pues son 12 pasos, por tanto yo creo que desde ahí el símbolo es muy interesante, ¿no? No podemos brincarnos del 1 al 5, del 1 al 12, son pasos, o sea, hay que marcarlos, hay que avanzarlos y diríamos, pues es individual, ¿verdad? Cada quien hay que recorrerlos. Bien, ¿cómo funciona este tema de los 12 pasos? Usted lo acaba de mencionar ahorita, este es un programa que nos tenemos que ir paso a paso para poder complementar lo que es el trabajo, ya que podemos decir que el programa de los 12 pasos es como un carro estándar. No nos podemos ir de primera a tercera, porque ¿qué pasa? El carro va a cascabelear. Y mucho menos nos podemos ir de primera a quinta, porque no va a tener ni la revolución, ni la fortaleza, y mucho menos si está de subida. El programa está constituido para poder ir desarrollando el condicionamiento de pensamiento y de manejo de emociones de menos a más. Este programa en particular lo que tiene es que nos va ayudando a reeducar nuestros pensamientos y el sistema de creencias, y tiene un sistema psicoanalítico muy padre porque nos ayuda a poder crear una introspección en cada uno de nosotros. Podemos decir que cualquier persona puede cambiar un hábito y cualquiera lo puede cambiar, porque de hecho se toma de 30 a 60 días para poder cambiar un hábito. El hábito 90 a 120 días para que el hábito se convierta en habilidad. De 150 a 180 días para que esa habilidad se pueda convertir en una cualidad. Y de un año en adelante para que esa cualidad se pueda formar en una virtud. ¿Okay? Pero cualquiera puede cambiar un hábito y poder desarrollar, poderla formar y transformar en una virtud. Pero el programa de los 12 pasos nos ayuda, más allá de cambiar los hábitos, a poder restaurar. El poder restaurar esa mente que en su momento decidió tomar la primera copa, utilizar la primera dosis, iniciar una relación tóxica, inclinarse hacia las apuestas, y convertirse en un jugador compulsivo, y que no nos explicamos, para todos los que nos ha tocado ser, en este caso, víctimas y presas del alcoholismo y de la adicción, porque a mí me llegó a pasar, no podíamos entender por qué estábamos ahí, si queríamos estar bien, pero ¿por qué seguíamos estando ahí? Lo que sucede es de que nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y el área espiritual estaba totalmente dañada. Entonces este programa nos ayuda a poderlo transformar de poco a poco. Está enfocado en 12 pasos y cada paso tiene una analogía, y dicha analogía tiene un mensaje central, y cada mensaje central nos ayuda a ir condicionando esa capacidad de pensamiento. Bueno, nos explicas cómo funciona, Pedro. A mí se me ocurre pensar, si son 12 pasos, es un camino, hay un número 1, hay un número 12, pero ¿a quién le toca? O sea, a mi persona, individuo, que tengo el problema, voy a caminar, pero ¿qué parte de mi persona es quien va a dar los 12 pasos? Mi persona, o sea, mi físico, mi mente, mi corazón, ¿qué parte o todo yo? Partimos desde el ser. Okay. No es propiamente la personalidad, sino el ser, la esencia. Porque esa pregunta me encantó, padre, porque muchas veces distorsionamos, muchas veces creemos que es la personalidad la que tenemos que rehabilitar. Y tomemos en cuenta una cosa, de que podemos rehabilitar cualquier personalidad, pero poder ayudar a restaurar y transformar el ser, ese es el objetivo principal del programa de los 12 pasos. El ser humano está separado en dos palabras. El ser se refiere a la esencia, y humano, lo que es el cuerpo, lo que es lo orgánico. Todo aquello que nos convierte a nosotros en ser, en esencia, y que una de las bases principales es la espiritualidad, y poder tener un sentido de vida a través de tener un contacto con nuestro poder superior, que es Dios, nos ayuda a nosotros a poder crear decisiones conscientes para poderle dar un buen sentido a nuestra vida. Pero cuando espiritualmente no lo estamos, nuestro ser, nuestra esencia, nuestra alma, el self, está hueco, está vacío. Entonces está el ejemplo, padre, por ejemplo, de personas que nunca han consumido droga, que nunca han consumido alcohol, sin embargo, no tienen un sentido de vida clarificado, no saben hacia dónde dirigirse. Entonces este programa está diseñado para poder trabajar directamente con la esencia, y que la esencia le da forma a la personalidad, y la personalidad
en conjunto con el carácter que reformamos, es el que nos ayuda a poderle dar otro sentido a nuestra vida. Yo soy psicólogo y como psicólogo durante la licenciatura estuve siempre con una hambre de poder conocer dentro de la psicología algo que me ayudara a mí en mi proceso y también poder ayudar a otras personas. Pues resulta que este programa de los 12 pasos pues tiene un trabajo muy complementado que ni en una licenciatura lo vamos a poder entender. O sea, está tan completo, está tan bien estructurado que podemos decir que pues, ha prevalecido después de 82 años y ahorita ya está en más de 140 países, en una cantidad infinita de idiomas, pero a final de cuentas el mensaje es el mismo. Todo se va a trabajar directamente con la esencia del ser humano. Muy bien. Pudiéramos también hacer una pregunta. ¿Cómo se trabaja? Es decir, entiendo que no se basta con ser estático, estar ahí y que otros hagan por mí. Entonces, el cómo se trabaja, creo que me hace o me invita de entrada a participar. Sí, de hecho, me gustaría iniciar con el primer paso. El primer paso nos dice que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y ante la droga y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Al analizar y desmembrar cada una de las palabras del primer paso, una cosa es admitir y otra cosa muy diferente es aceptar. Al momento que nosotros estamos admitiendo, estamos abriendo la puerta para poder entender que tenemos un problema y que dicho problema nos está afectando. En este caso lo que estamos admitiendo es de que el alcohol y la droga nos han afectado que nuestra y que a raíz de eso, que somos impotentes ante ellos y que a raíz de eso nuestra vida se ha vuelto ingobernable. ¿Y qué es la vida? Bueno, pues lo que pienso, lo que siento y lo que yo hago con ella. Entonces todo lo que yo pienso y todo lo que yo siento y todo lo que yo hago con ella se está viendo afectado por el alcohol y la droga. Entonces cuando yo lo admito, establezco la primera ley de Pitágoras. La primera ley de Pitágoras, él nos decía de que nosotros no podemos cambiar un problema si no tenemos un problema, si no lo tenemos identificado. Y al momento de nosotros poder identificar qué es lo que más nos está afectando con esa palabra mágica que dice admisión, al momento que estamos admitiendo ya empieza a cambiar nuestra mentalidad para poder transformar. Una cosa es admitir y otra cosa es tener el conocimiento. Yo puedo tener el conocimiento de que estoy mal, pero si no admito que estoy mal, no voy a darme la oportunidad de poder dar un cambio. Y para poder admitir, pues bueno, para eso necesitamos el apoyo del consejero, el apoyo del psicólogo, el apoyo de la familia, el apoyo de un padrino inclusive, pero tiene su proceso y su valor terapéutico. La analogía central es el poder tener apertura. Al admitir tenemos apertura y ante la apertura nosotros ya podemos identificar el problema y podemos hacer algo al respecto. La diferencia en este caso de la apertura es de que no nada más es la apertura para poder identificar cuál es, sino también poder entender cuál es el efecto que está provocando en mí. Una cosa es la causa y otra cosa es el efecto. La causa son las drogas y el efecto es que mi vida es ingobernable y que estoy viéndome afectado en todas las áreas. Entonces, el primer punto diríamos que la admisión nos lleva a la apertura para poder empezar a aceptar que tenemos un problema. Muy bien. Ocupamos ayuda porque tengo un problema, pero también yo creo que es importante pensar en los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a llevar ese trabajo? Ok, todo esto va en tiempos y esos tiempos van en función, como lo decía usted ahorita, de que primero pasamos por uno y luego nos vamos al otro. Dentro de lo que es la psicoterapia, lo primero que establecemos en un consultorio es poder crear un sistema de apertura para poder dimensionar y magnificar en este caso la conciencia de enfermedad de una persona. ¿Okay? Pero no basta nada más con tener la conciencia, por eso tenemos un segundo paso. Y este segundo paso va de acuerdo a los tiempos. Todos van agarrados de la mano, podemos así decirlo. Solamente que las capacidades de entendimiento y de apertura de cada persona varían. Para unas personas puede ser 2 meses la apertura, para otros puede ser 3. Inclusive puede haber pacientes, amigos, compañeros que puedan tener un sistema de apertura que tarde 1 año. Todo esto varía no nada más por el comprendimiento y entendimiento, sino también por las consecuencias que provoca la droga y el alcoholismo en nuestro sistema nervioso central. Hay quien ya tiene el deseo, pero neurobiológicamente pues no tiene la capacidad por el momento. Pero ya una vez que tenemos la apertura, podemos trabajar ya con el segundo paso. El segundo paso nos dice que llegamos al convencimiento que solamente un poder superior a nosotros nos puede devolver el sano juicio.
¿Ok? Y el llegar al convencimiento se refiere a poder estar ya en una etapa de contemplación, en la cual yo ya contemplo que tengo un problema y que estoy dispuesto a ayudarme. Hay una moraleja en el programa, una metáfora en la que se dice que hay 3 tipos de alcohólicos. El que cree en Dios se puede aliviar. Y el que no cree en Dios también se puede aliviar, también se puede curar. Y se dice que el único que no se puede aliviar, el que no puede superar esto, es todo aquel que se cree Dios. Porque inclusive el que no cree en Dios termina creyendo en Dios. Porque es cuestión de tiempo para poder romper con esas barreras. ¿Okay? En el segundo paso, nosotros es donde empezamos a tener ese acercamiento con nuestro poder superior. Y ese acercamiento con nuestro poder superior se da cuando entendemos que no éramos tan inteligentes como creíamos, que no teníamos todas las respuestas y que inclusive para muchos que decimos que a mí me llegaron a internar en contra de mi voluntad, cuando analizamos un segundo paso nos damos cuenta de que nunca nos internaron en contra de nuestra voluntad, sino más bien nuestra voluntad pareciera que estaba en contra de nosotros, porque cada una de las decisiones tomadas en el tiempo del alcoholismo y de la adicción activa, pues me vinieron a afectar en todas las áreas. Entonces, ¿en qué momento mi voluntad sí estaba a mi favor? Y eso es en ese paso en el cual manejamos un sistema de apertura y receptividad para podernos dejar ayudar por alguien más. ¿Okay? Y un poder superior, obviamente Dios, pero también puede ser un consejero, un padrino, un psicólogo que tiene una mente más centrada y más ubicada y nos puede guiar verbalmente y mentalmente para poder crear una conciencia. Bueno, entonces, a ver si me quedó claro. El tiempo no depende ni de mi edad, ni del tiempo de consumo, ni de la sustancia que he consumido. Y suponiendo que fuéramos de la misma edad, tampoco será igual. Cada caso es cada caso. Sí, cada caso es diferente porque cada quien tiene su propia capacidad neurobiológica, podemos decirlo de esta manera. Hay personas que pueden haber consumido metanfetamina, cristal, solamente 6 meses y ya quedaron con daño orgánico. Y hay quienes pudieron haberlo consumido por 15 años y nunca tuvieron un daño. Cada caso es diferente. También hay personas que nunca tuvieron problemas familiares. Entonces, cuando inician el consumo y no tienen traumas, abusos y maltratos, puede ser que sea más fácil poderlo ayudar de cierta manera a que pueda crear una conciencia sobre cómo le afecta las drogas a su vida, que con la persona que tuvo carencias, muerte de seres familiares, abusos, maltratos, porque está más anclado al pasado, está más lleno de complejos, resentimientos y de traumas que lo tienen cerrado emocionalmente y no lo dejan avanzar. Entonces, esto es multifactorial y no podemos decir que hay cuadros que encajen. Lamentablemente para cada persona es diferente y esa es la ventaja del programa de los 12 pasos, de acuerdo al valor terapéutico, que para cada uno se desarrolla un sistema de apertura, un sistema de receptividad y propiamente ahorita que se dé el momento, que hablemos del tercer paso, una ruta de trabajo y conductas diferentes para crear el sistema de colaboración, partiendo de, como se dice en el programa y como se dice en la psicología, hay tratamientos personales y hay tratamientos personalísimos. El personal se refiere a los roles que yo voy a desarrollar como padre, hermano, hijo y esposo, y personalísimos los que voy a desarrollar con mi capacidad de pensamiento, sentimiento, emoción, carácter y conductas. Muy bien. Recordamos la pregunta inicial, que son los valores de los 12 pasos, ¿no? Entonces volvemos a regresar y pues hay que recuperar, pues, cuál es el valor terapéutico, pues, de los 12 pasos. Bien. De entrada nos hace pensar, por ejemplo, que ya el valor es algo que vale, ¿no? O sea, que es importante, que es necesario. Y ya desde ahí yo creo que es como una invitación, ¿no? Me anima a entrarle. Así es. Así es, Padre. Nos ayuda a nosotros a poder tener una apertura, ¿okay? A darle solución a todo aquello que nos está afectando. Puesto que en el tercer paso, en el cual nosotros decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida, ¿verdad?, al cuidado de Dios, tal como lo concebimos. Y si lo desglosamos
¿verdad? Es cuando nosotros ya decidimos poner, ya no decidimos quitar, sino decidimos poner, ya empezamos a colaborar desde ahí. Nuestra voluntad, no la voluntad de mi padre, ni la de mi madre, ni de mis hijos, ni de mi esposa, ni de mis hermanos, sino nuestra voluntad, mi voluntad, ¿al cuidado de quién? Al cuidado de Dios, porque si le dejo a mi cuidado, pues obviamente yo no tengo la capacidad para poderla manejar, tal como nosotros lo concebimos, cada quien como conciba su poder superior, ¿okay? Para poder crear un sistema de colaboración. Ahora, si analizamos los 3 primeros pasos, el valor terapéutico del primer paso es el poder crear apertura. ¿Y por qué es un valor terapéutico? Porque al momento de yo tener apertura para poder identificar que el alcohol y la droga me hacen daño, si ese mismo sistema lo utilizo yo para poder también tener apertura, cómo mis defectos de carácter me afectan en mi vida, y al mismo tiempo tener apertura, cómo mis resentimientos me afectan, y también al mismo tiempo tener apertura, cómo mi codependencia me afecta, entonces de la misma manera como me dejé ayudar para el alcohol y las drogas, me dejo ayudar a través del segundo paso y tener receptividad para poder dejar que alguien más me pueda guiar, para poder trabajar con cada uno de ellos, y de la misma manera en el tercer paso, como decido poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios tal como lo concibo, poder empezar a trabajar sobre el cambio, no nada más de ya no volver a consumir, pero también de mis pensamientos, sentimientos, de mi defecto de carácter, de mis resentimientos y de mis traumas. Y es por eso que los 3 primeros pasos tienen un valor terapéutico que van de la mano y se establece que son la columna vertebral del programa, porque uno solo no puede funcionar, se requiere de los 3. Y de hecho, en una intervención en crisis y para los primeros auxilios psicológicos, siempre se utilizan estos primeros pasos. Primero dimensionamos el problema, tomamos la apertura. Segundo, la receptividad para poder crear un sistema de apoyo para poderle dar solución. Y tercero, un plan de acción dentro de lo que es la colaboración para poderle dar solución a la situación que se está presentando. Entonces, es donde se establece que los 3 primeros pasos tienen un valor terapéutico. ¿A través de qué? La apertura, la receptividad y la colaboración. Muy bien. Vamos a irnos a nuestro primer corte. Síganos acompañando. Gracias por estar con nosotros. Dios nos ha creado con amor. Tú tienes derecho a ser feliz. Quédate con nosotros. En un momento continuamos. Reencuentro. Clínica CASIC, un espacio de comprensión y apoyo para esos seres queridos que necesitan retomar las riendas de su vida. Somos una institución de primer nivel en el corazón de Tijuana, conformada por un equipo médico, psiquiatras, psicólogos y consejeros certificados. Ofrecemos un tratamiento integral, profesional y humano. Apoyamos a nuestros pacientes en áreas física, mental, emocional y espiritual. Más que rehabilitar, transformamos la vida de nuestros pacientes y la de sus familias. CASIC, Clínica de Rehabilitación Integral. Seguimos aquí en tu programa Reencuentro con nuestro invitado especial, el psicólogo Pedro Uriarte. Solamente agradecer de nueva cuenta a los países que se encuentran acompañándonos: Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Argentina, Perú, Francia y México. Continuamos con Padre Andrés y con nuestro invitado Pedro Uriarte. Muy bien, gracias. Decimos que el tema de hoy es el valor terapéutico de los 12 pasos y nos acompaña director y psicólogo de la clínica CASIC. Continuando pues con la temática de hoy, sería también que nos platiques, Pedro, cómo funcionan los pasos del 4 al 6. Ok, padre. Surgieron dado a que cualquiera podía detener su consumo, pero no cualquiera podía cambiar su estilo de vida. Al principio los 3 primeros pasos sí dieron un muy buen resultado, porque tanto se podía detener el consumo, pero lamentablemente no se podían cambiar los diferentes tipos de carácter. Y en este caso me refiero a los defectos de carácter. Y resulta también que el alcohólico empezó a desarrollar el síndrome de la borrachera seca, porque ya no consumía alcohol, pero sí seguía teniendo todos los defectos a flor de piel, y también las emociones estaban allá arraigadas. Entonces el 4, y el 5 y el 6 paso son una triada que van complementadas. Desde el momento que se empieza a trabajar el 4 paso, se contempla el 5 y se contempla también el 6, por el efecto y el valor terapéutico que desarrollan en cada una de las personas que lo trabajamos. El 4 paso nos dice que hicimos un inventario
moral de nosotros mismos. Y de hecho, también, o sea, nos dice que sin miedo hicimos un inventario moral de nosotros mismos. Y el decir sin miedo de podernos nosotros conocer. Okay. Hay una temática en los grupos y también en los centros de rehabilitación y las clínicas cuando se utiliza la tribuna. Y la tribuna en este caso nos ayuda a nosotros para poder expresarnos de manera abierta ante una conciencia. La conciencia la representan las personas que nos están escuchando. Okay. En ese momento nosotros empezamos a hablar de nuestra vida y tal pareciera que guardábamos secretos de nosotros mismos. Entonces empiezan a surgir recuerdos que no teníamos presentes. A través del cuarto paso se empieza a hacer, que es un trabajo intensivo, se empieza a hacer un inventario, número 1, de las circunstancias de vida que me ha tocado vivir. Y dentro de lo que son las circunstancias de vida que a mí me tocó vivir, desde que yo me acuerde, desde que nací prácticamente, lo que yo tenga de memoria, qué tipo de padres tuve, qué tipo de hermanos, qué tipo de infancia, qué tipo de adolescencia, qué situaciones fueron cambiando mi vida, si tuve pérdidas, si no tuve pérdidas, si fui abusado, si yo abusé, y tomar en cuenta una cosa, uno es las circunstancias de vida que me ha tocado vivir, y otra muy importante, las decisiones que yo tomé de acuerdo a las circunstancias de vida que me tocó vivir. Y partiendo de esas, ¿okay? Cómo se fueron deformando no solamente mi manera de pensar, pero también mi manera de sentir, y se empezaron a crear los defectos de carácter. ¿Okay? En el cuarto paso nos sirve a nosotros para poder identificar cómo nuestros defectos de carácter, nuestras faltas de carácter, nos llevaron a tomar decisiones equivocadas de acuerdo a las circunstancias. ¿Okay? Porque desarrollamos el síndrome de la víctima, y la víctima normalmente se convierte en victimario. ¿Cuántos de nosotros nos tocó ser víctima de las circunstancias? Pero al final de cuentas terminamos siendo victimarios con las personas que ahora ya dependían de nosotros. Entonces, dentro de ese cuarto paso identificamos todo lo que ha sido nuestra trayectoria, nuestros defectos, nuestras faltas de carácter también, y también cómo nosotros hemos afectado a otras personas, y tomar en cuenta cómo nuestras decisiones han deformado también la vida de las demás personas, de las que están a nuestro alrededor. Es crear una conciencia sobre nuestra vida. Y Carl Gustav Jung lo decía, solamente aquel que cierra sus ojos despierta, porque tiene la oportunidad de poder ver hacia adentro. Y el cuarto paso es un clavado en nuestro interior y poder identificar qué es lo que ha pasado con nosotros, qué es lo que hemos hecho nosotros con nuestra vida, y tomar en cuenta que lo que nos ha afectado ha sido precisamente una cosa son las faltas de carácter y otra cosa son los defectos. Los defectos de carácter que de manera colectiva nosotros aprendimos de los demás y que luego los hicimos propios. Y las faltas de carácter para tomar decisiones en nuestra vida, ¿okay? De valor, ¿okay? En este caso en las que nosotros empezáramos a defender nuestra vida y también las personas que están a nuestro alrededor. Entonces una cosa son los defectos y otra cosa son las faltas. Y es precisamente lo que identificamos ahí en ese cuarto paso, es el poder crear no solamente una conciencia, pero también una aceptación tal cual, clara, de lo que ha sido nuestra vida. Se me hace interesante pensar que nos costaría hoy mucho trabajo ir de vacaciones y se nos olvidó el espejo, ¿verdad? Para verme, para peinarme, para el maquillaje, para lo que queramos, pero podemos pasar toda la vida y no ver adentro, ¿verdad? Pudiera ser. Entonces, ese cuarto paso, entonces esa oportunidad de hacer inventario de vida, de ver hacia adentro, pero también a lo mejor algo interesante junto con ese cuarto paso, se me ocurre, Pedro, ¿podemos dar solos el recorrido de los 12 pasos o siempre es bueno alguien que nos vaya guiando en este recorrido de los 12 pasos? Lo sugerido es de que siempre seamos acompañados por una persona que ya haya pasado por el proceso y también por un psicólogo, un psicoterapeuta que nos puede ayudar a ubicar. Porque ¿qué es lo que sucede? Dentro de ese cuarto paso se abre la caja de Pandora y salen a relucir cosas que son muy difíciles para poderlas aceptar, y no abramos una puerta que no vayamos a cerrar. Un cuarto paso responsable es el estar acompañado por alguien que me va a ayudar a mí terapéuticamente y psicológicamente, moralmente, espiritualmente, para poder estar acompañado ante todos los sentimientos
que se van a presentar por los recuerdos, o todo aquello que yo ya tenía, como se dice, en el baúl de los recuerdos, que yo ya lo tenía en la caja, lo tenía escondido y lo tenía abajo de todo. Pero el cuarto paso saca a relucir todo aquello que no queríamos trabajar, y es el trabajo más importante en todo ser humano, inclusive no nada más una persona que ha pasado por alcoholismo o adicción, pero también aquella persona de 20, 25, 30, 35 años que quiera cambiar su estilo de vida. Necesita hacer una introspección para poder identificar qué es lo que ha omitido, cuáles han sido sus defectos de carácter y cuáles han sido sus faltas de carácter, porque si no estamos satisfechos con el sistema y el estilo de vida que tenemos, es porque no hemos podido analizar nuestra vida tal cual nosotros quisiéramos. Si es responsable el hacerlo acompañados, hacer un cuarto paso nada más para mí, sin yo compartirlo con alguien más, es como darle vuelta a lo mismo. Se crea el síndrome de la lavadora, nomás está dando vueltas todo donde mismo, se lava con la misma agua, con el mismo jabón, pero no se saca nada. Necesitamos nosotros poderlo plasmar con alguien más, y para eso necesitamos el quinto paso. En el quinto paso admitimos ante Dios y otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos y faltas de carácter. Y al admitir ante Dios y otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas y defectos de carácter, no quiere decir que es una confesión, ¿okay? Porque muchas veces creen que es una confesión y dicen, ya me siento liberado, me siento muy relajado. ¿Por qué? Porque hice un cuarto paso y trabajé un muy buen quinto paso de todo lo que escribí durante un mes y medio, de todo aquello que no quería trabajar. Solamente por haberlo expresado con alguien más, se cree que ya se trabajó, y no. Dentro del trabajo del quinto paso es admitir cuál es la naturaleza exacta, qué es lo que me hizo tener esos defectos, de dónde vienen, qué es lo que me hace crear esa falta de carácter y no tomar decisiones cuando debo de tomarlas, y saber exactamente qué es lo que tengo que trabajar, porque ahí es donde surgen las enfermedades emocionales que tenemos. Bueno, cicatrices emocionales que crean enfermedades emocionales y que desarrollan un entorno enfermo de expresión de sentimientos y al mismo tiempo de emociones. Dentro del quinto paso nos sirve a nosotros para poder tener detectado, ahora sí, en qué es en lo que voy a trabajar. El valor terapéutico de eso es tener una conciencia plasmada para poderme identificar cuáles son exactamente las áreas en las que voy a trabajar y crear una ruta de trabajo. Y sobre ese quinto paso ahí es donde viene el trabajo más responsable, porque al estar yo ya consciente cuáles son mis defectos de carácter y cuáles son mis faltas de carácter, ya no tengo excusa para justificarme, padre. Muy bien, entonces así me regreso. Entiendo que el cuarto paso también hay una guía en la que la persona que me está acompañando o asesorando, o sea, me acompaña para que yo desahogarme, escribir, recordar, ahora sí como repasar mi vida, ¿no? Mi pasado hasta hoy, hasta mi presente, y prácticamente el quinto paso es yo tomo la decisión con quién, o sea, guiado por la persona, con quién compartiría esto, ¿verdad? O sea, sacar todo eso que ha estado por mucho tiempo dentro de mí, de mi interior, escondido. Así es, padre, y es que al momento de yo escoger a una persona y pedirle que si está dispuesto a trabajar conmigo, se crea un compromiso moral, y este compromiso moral es de que va a haber un acompañamiento para ir trabajando precisamente todo lo que se detectó en un quinto paso. Pero esto no funciona nada más con admitir, y para eso se estableció el sexto paso. El sexto paso nos dice que estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberase de nuestras faltas y defectos de carácter. Una cosa es admitir y otra cosa es tener la disposición, porque resulta que hay quien es adicto al sufrimiento, ¿okay? Y se ancla tanto al sufrimiento, al enojo, a los defectos de carácter, sabe que es lo que tiene que cambiar, pero no lo cambia porque estableció una zona de confort viviendo mal. ¿Okay? Y también hay una cuestión, el empezar a cambiar sobre mis faltas y mis defectos de carácter, voy a empezar a cambiar mi imagen. Entonces aquella persona que yo proyectaba, que se creía muy macho, muy fuerte, muy valiente, que no manejaba emociones, y toda aquella imagen que quisimos manejar ante los demás, tenemos que empezar a cambiarla, y nos sentimos que vamos a estar expuestos. Para eso se requiere de una disposición, pero una disposición que esté guiada por un poder superior, y en este caso, Dios. Y como lo dice el sexto paso, estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberase. ¿Y cómo nos libera Dios? De nuestras faltas de carácter,
¿okay? A través de la oración y la meditación, y eso se vuelve a repetir en el 11º paso. Porque para poder identificar nuestros defectos de carácter debemos de estar manejando una mente consciente y un recuerdo consciente durante el día para poder empezar a detectar cuando mis defectos empiezan nuevamente a tomar posesión sobre mí y mis faltas de carácter no me permiten tomar decisiones objetivas. Entonces, si analizamos lo que es 4º, 5º y 6º paso, en el 4º paso puedo conocerme. En el 5º paso me puedo reconocer y en el 6º paso estoy dispuesto a cambiar todo aquello que reconocí, que bien o mal necesito cambiar para poder lograr con mi objetivo de vida. Porque cada uno de nosotros, su mejor proyecto es nuestra propia vida. Pero lamentablemente a veces lo materializamos, a veces pensamos que nuestro mejor proyecto es el estar bien con mi esposa. Y en este caso caemos en la codependencia y estar buscando aceptación, y si resulta que para la pareja, para la esposa o para el esposo, nosotros no somos esa prioridad, nos decaemos, ¿okay? Y eso debe ser en conjunto, cada uno debe tener en conjunto y en lo individual. En lo individual porque partiendo de cómo nosotros nos demos atención y seamos responsables con nosotros mismos, vamos a poder serlo también con nuestra pareja y con las personas que dependen de nosotros. Entonces, 4º, 5º y 6º paso nos ayudan a trabajar el inventario personal, la admisión y la disposición. Muy bien, si recuerdan, regresando, todos estamos hablando de 12 pasos y si se fijan, Pedro nos lo está presentando por bloques, ¿verdad? Vamos en el 6º, del 4º al 6º paso. Sería entonces la pregunta, ahora, ¿cómo funcionan 7, 8 y paso número 9? Siguiente bloque. Okay, en el siguiente bloque, padre, estamos hablando ya de los pasos de acción. ¿Okay? Y si analizamos, los primeros 6 son de preparación. ¿Okay? Porque en uno nos preparamos para obtener la apertura, en el primer paso. Y lo voy a repetir. En el primer paso admitimos que éramos impotentes, o sea que no tenemos el poder ante el alcohol y la droga y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Ahí tenemos la apertura, ¿okay? Para lo que es la causa y lo que es el efecto. En el segundo paso desarrollamos la receptividad, ¿okay? donde aceptamos que solamente un poder a nosotros nos puede volver el sano juicio. En el tercer paso desarrollamos la colaboración, ¿okay? Para poder crear el conjunto de aceptación, apertura, receptividad y colaboración. Y es en el paso en el que decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo concebimos. En el cuarto paso desarrollamos la capacidad de inventario, de introspección, donde sin miedo hicimos un inventario moral de nosotros mismos. Y en el quinto paso admitimos ante Dios y otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas y defectos de carácter. Y en el sexto paso, la disposición. Y esos son los primeros 6 pasos que terapéuticamente nosotros debemos de crear en un paciente en la terapia. Ayudarlo a que tenga apertura, a que se deje ayudar, a que maneje conductas diferentes, a que se pueda conocer, se pueda reconocer y que lo pueda cambiar. Hasta ahí estamos hablando nada más de lo que es la preparación, porque ahora viene la acción. ¿Qué es lo que cambia del sexto al séptimo paso? Solamente una palabra. En el sexto paso estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter, y en el séptimo paso humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestra falta de carácter. Y cambia mucho la temática porque se habla de la humildad. Pero si lo analizamos bien nos dice que humildemente, más bien es humilde de mente, ¿okay? Porque lamentablemente la soberbia, como fiel acompañante, no nos permite aceptar en nuestra magnitud, y ese ya es un paso de acción. El paso más importante de acción, el que ya establece un cambio real, es cuando humildemente podemos aceptar que tenemos un problema, que nosotros somos los creadores y los detonadores del problema, que en este caso la soberbia, el resentimiento, la ira, que no nos permiten avanzar, y cuando podemos ya dialogar sin tener que llegar a los golpes, porque lamentablemente nos sale el instinto animal y siempre queremos arreglar todo con los golpes, pero cuando te puedes detener ya de no tirar un golpe, ya que empiezas a trabajar, y que aún así cuando insultas, pero después reconoces y puedes pedir una disculpa, quiere decir que ahí hay una guerra interna. Ese trabajo te puede acompañar por años, así es que tente paciencia. No lo vas a poder cambiar en los primeros 10 años, porque sácale cuentas cuántos años lo estuviste manejando, ¿verdad? Que fue más parte de tu vida. En mi caso yo tengo 40 años y fue algo que me acompañó hasta mis 31 años. Entonces no tan fácilmente se puede cambiar porque la mente inconsciente nos va a alcanzar. Pero en el séptimo paso empezamos a tener esa humildad, y si cometimos un error, pedimos una disculpa. A lo mejor ya dañamos,
Pero de cualquier manera pedimos una disculpa y ¿qué crees? Puede ser que te vuelvas a equivocar, pero siempre y cuando tengas la capacidad de poder pedir una disculpa, que tengas esa humildad, eso siempre te va a estar acompañando hasta que por fin el bien pueda vencer sobre el mal. El séptimo paso, muy en particular, nos crea un campo de acción, porque a través de tener humildad para poder identificar nuestra falta de carácter y nuestro defecto de carácter, empezamos a trabajar sobre todo aquello que nos afecta, y es entonces cuando nos damos cuenta que empieza a haber un cambio en nosotros, porque ya podemos hablar de las cosas que no podíamos hablar, podemos tolerar a las personas que no podíamos tolerar, y algo que representa un cambio, cuando ya te puedes ver al espejo y puedes tener un contacto visual, que ya no nada más te miras el cabello o que no nada más te miras la ropa, sino cuando ya tienes un contacto visual al espejo y puedes tenerlo con los demás, y que tienes la humildad también para poder ser guiado por los demás, es cuando ya estás en la mejor etapa, porque quiere decir que cualquier situación que se presente, ¿okay?, y cualquier herramienta que te puedan dar para solucionar esa situación, la vas a utilizar. Si no, de lo contrario, seguimos cerrados en nuestra mente y metidos en los mismos problemas, padre. Muy bien, entonces ya estamos en el bloque de la acción. ¿Qué sorpresa nos trae el paso número 8? Eso es lo padre. Okay. Que en el octavo paso hicimos un inventario de todas aquellas personas a quienes habíamos dañado y estuvimos dispuestos a repararlo. Y aquí es donde viene la magia del octavo paso. Y como le dice usted, padre, este es un buen regalo, porque nos dice que hicimos un inventario de aquellas personas a quienes habíamos dañado o perjudicado, pero empezando por nosotros, ¿okay? Pero no empiezo con Pedro, sino empiezo con Pedro el papá, ¿okay? ¿Cómo dañé a Pedro el papá? ¿Cómo dañé a Pedro el hijo? ¿Cómo dañé a Pedro el hermano? ¿Cómo dañé a Pedro el esposo? ¿Cómo dañé a Pedro el amigo? Y empiezo a hacer una lista sobre todas las cosas que yo tengo que cambiar. Y las primeras preguntas que nos hace el octavo paso nos dice: ¿eres el tipo de hijo que quisieras como padre? Y si no eres el tipo de hijo que quisieras como padre, entonces no puedes esperar que tus hijos te vean como ese modelo a seguir. Y también, ¿eres el tipo de padre que quisieras como hijo? Y si no eres todavía el tipo de padre que quisieras como hijo, quiere decir que todavía traes algún conflicto con tu padre y se lo estás transfiriendo a tus hijos. Si todavía no eres el tipo de hermano que tú quisieras como hermano, es porque todavía no has podido ser ni el hijo ni el padre. Y si no has podido ser ni el hijo ni el padre ni el hermano, no vas a poder ser el amigo que tú quisieras como amigo. Y si no has sido el hijo, el padre, el hermano y el amigo, mucho menos vas a poder ser la pareja que tú quisieras como pareja. Entonces, en el octavo paso hacemos una lista de todas aquellas personas que nos habíamos dañado. He dañado a mis hijos, he dañado a mi esposa, he dañado a mis hermanos, he dañado a mis amigos, y es donde viene ya ese cambio, donde empiezo a transformar y me empiezo a convertir en esa persona que yo quisiera para mí. Y ahora, una pregunta: cuando decimos eres el tipo de hijo que tú quisieras como padre, ¿realmente le agradecemos a Dios por lo que nos ha dado? ¿Qué le ofrecemos a Dios durante el día? Y cuando le podemos ofrecer cualquier cosa, el más pequeño detalle, el más mínimo, cuando ya podemos ofrecer cualquier cosa, es donde ya viene un cambio en nosotros. Entonces ahora sí es donde ya viene el cambio, la transformación, y es por eso que se estipula que del séptimo en adelante ya viene la acción, la humildad para poder entender y estar dispuesto a que Dios me ayude a trabajar con mis faltas de carácter, mi poder superior, y poder empezar a hacer ese inventario y esa lista de quienes he dañado para poder crear esa conciencia en quién ya no me quiero seguir convirtiendo. Pero pues no para ahí, ¿verdad, padre? No, seguimos entonces con el paso número 9. Ok, en el noveno paso reparamos directamente el daño siempre y cuando no representara un perjuicio para ellos o para nosotros. Para ellos se refiere para los demás. Okay. Porque muchas veces nosotros esperamos, cuando ya estamos viviendo un proceso, que los demás nos entiendan, ¿no? Por ahí muchas personas que nos están escuchando, que ya están en un proceso, no sé si se les ha tocado de que porque ya cambiaste 3 meses, esperas que todo el mundo te lo reconozca y que todo el mundo esté también ya de tu lado. Okay. Pero hay quien queda con heridas y con cicatrices emocionales, y debemos de entender que cada quien tiene su proceso. Entonces no debemos de apresurar el proceso de diserción y de entendimiento de cada persona. El reparar directamente el daño se refiere a cuando ya empiezo a cambiar también esa persona en la que me había convertido. Entonces aquí es donde viene el valor terapéutico, el más importante de todos. El todo el tiempo estar dispuesto a corregirme como persona en el séptimo paso.
porque el único reto que tengo para el día de hoy es el día de ayer. Y el poder estar consciente día a día de cuáles son los daños que puedo provocar para poderlos cambiar. Y en el 9º paso, día a día también de manera terapéutica, poder estar dispuesto a reparar ese daño. No nada más reparar el daño con los demás, pero también el daño conmigo. Porque si algo nos caracterizamos, los que hemos pasado por el alcoholismo o la adicción, es de que nos autosaboteamos. Pero, ¿qué pasa cuando ya te dejas de autosabotear con la mentalidad de la víctima y empieza a haber un crecimiento? Entonces, si tú que has pasado por eso y caes en los dichos de que no te lo mereces, no vales la pena, todo eso ahí empieza a cambiar. O mejor aún, empiezas a hacer cosas que nunca te imaginabas que podías hacer. Y te demuestras que eras más capaz. Y entonces la envidia ya no es envidia, sino ya es perseverancia. Porque ahora lo que tú miras de los demás, lo estableces como un reto y lo empiezas a cambiar, padre. Bueno, estamos prácticamente ya casi al tiempo. Y nos queda el último bloque. ¿Alguna palabra todavía antes de retirarnos sobre este último bloque de los pasos 10 y 12? Del 10, 11 y 12, padre, se lo voy a resumir. En el 10º paso, nosotros hicimos un inventario diario y cuando nos equivocamos, lo admitimos inmediatamente. Y en el 11º paso, buscamos a través de la oración y la meditación tener un contacto directo con nuestro poder superior, pidiéndole que nos hiciera conocer su voluntad hacia nosotros y nos diera la fortaleza para cumplirla. Y en el 12º paso, habiendo obtenido un despertar espiritual, como resultado de estos pasos, buscamos llevar este mensaje a otra persona. Okay. Y todo se resume en una sola acción. Cuando yo me puedo identificar día a día en qué me he equivocado, empiezo a desarrollar el sistema de comparación que me lleva al crecimiento, porque la única persona con la que me puedo comparar es conmigo mismo. Terapéuticamente se le pide al paciente que todos los días busques siempre transformar tu persona y que detectes todo aquello que te está afectando para no seguir acumulando recuerdos, ni daños, ni circunstancias. A través de la oración y la meditación, rezar de la manera apropiada, porque una cosa es, o sea, en mi caso yo rezaba al revés. Yo a Dios le entregaba mis ocupaciones y yo me quedaba con las preocupaciones. En la oración nosotros le entregamos las oraciones a Dios, a nuestras preocupaciones a Dios, y a través de la meditación buscamos la manera más viable para poderle dar solución a los conflictos, y es cuando se empieza a dar el cambio. Y el 12º paso es el que nos ayuda a crecer, porque no podemos mantener, o sea, nada de lo que tenemos si no lo compartimos. Todo lo que tienes como crecimiento como persona solamente es tuyo si lo compartes. Y el mismo programa lo dice. Solamente podemos mantener todo aquello que tenemos a la medida que lo compartimos. Y es donde este programa se convierte en un programa de atracción y no de promoción. Porque los cambios que se ven representados por cada uno de aquella persona que está trabajando terapéuticamente y a conciencia y responsablemente a los pasos, lo ven los demás y también lo quieren empezar a vivir, padre. Muy bien, Pedro, gracias. ¿Alguna palabra para despedida? Agradecerle a todos los países que nos están escuchando y a todas aquellas personas que están pasando por una situación ahorita difícil, tanto de alcoholismo como de drogadicción, de manera personal o sus familiares, que se den la oportunidad de poder entender que hay enfermedades que nos curan. Tú decides si el alcoholismo o la drogadicción es la enfermedad que te va a matar o que te va a curar. Te va a matar si no haces nada para trabajarla, pero te va a curar cuando te das cuenta que al momento de superarla te conviertes en aquella gran persona que siempre quisiste ser. Bendiciones para ustedes, para su familia. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Gracias, Pedro, y nos vemos el próximo mes. Muy bien, yo creo que si usted nos está viendo en estos momentos por internet, aquí en Montemaría, lo más seguro es que tenga algún problema de este tipo. Yo diría que no basta con detectar el problema y ponernos a llorar el problema, hay que buscar solución. A eso nos invita el programa, ¿verdad? A buscar soluciones, a buscar ayuda y no nos quedemos así detenidos. Recuerden que Dios es amor y nos quiere. Los esperamos el próximo sábado. Gracias. Clínica CASIC, un espacio de comprensión y apoyo para esos seres queridos que necesitan retomar las riendas de su vida. Somos una institución de primer nivel en el corazón de Tijuana, conformada por un equipo médico, psiquiatras, psicólogos y consejeros certificados. Ofrecemos un tratamiento integral, profesional y humano. Apoyamos a nuestros pacientes en áreas física, mental, emocional y espiritual. Más que rehabilitar, transformamos la vida de nuestros pacientes y la de sus familias. CASIC, Clínica de Rehabilitación Integral.
Esto fue Reencuentro. Un espacio donde vislumbramos la posibilidad de comenzar de nuevo. Pon tu voluntad y tu vida en las manos de Dios y experimentarás la confianza para continuar tu camino. Una producción de Pastoral de las Adicciones y Monte María Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia. Nos encontraremos la próxima semana.